Perfecto. Pues buenos días de nuevo a todos, que el día de hoy pues nos estamos reuniendo de esta forma virtual para iniciar nuestra clase optativa de prosistas griegos, latinos, para este semestre de 2022-2. Es una materia optativa, de acuerdo a nuestra situación y protocolos. Pues iniciamos este mes las sesiones virtuales, como todos sabemos, todo depende de que en marzo nos den indicaciones para que continuemos con nuestro trabajo. De ser así, pues también tenemos que esperar, puede ser que cambie la semana, pero probablemente todos sepamos, según las indicaciones de las autoridades, que iremos una semana sí y una semana no. Ya cuando se dé la situación y tengamos la sesión presencial, pues también le pediremos a alguien que grabe con su celular o lleve un dispositivo para que de todas formas, en el caso dado de que alguno de ustedes o otra persona no pueda conectarse, tengamos la sesión tanto a distancia como la presencial grabada en el canal que tengo en YouTube, que se llama La Casa de los Padres de la Iglesia. Algunos de ustedes siguieron el curso del semestre anterior conmigo, que es los prosistas griegos o patrología latina, y a modo de complemento o de visión integral sobre estos autores de lengua latina y griega principalmente, aunque empezaremos a hablar sobre todas las particularidades que este apasionante mundo de la patrología tiene reservado para los interesados, como ustedes, y se los agradezco, pues nos depara. Tenemos, sí, una división técnica de patrología latina y patrología griega, aunque después tenga que ver bastante, tanto en el mundo de los padres griegos como de los padres latinos, pues algunas de las otras lenguas antiguas del contexto del Imperio Romano del siglo I al siglo VI. Nos referimos ya de forma inmediata a la lengua siriaca, a la lengua copta, a la lengua armena, georgiana, al menos, que más que de forma extraordinaria en algunos casos, ya quien estuvo en el curso anterior lo comprobó. Quienes se integran a este curso pues lo van a ver, si no la sesión de hoy, inmediatamente en la sesión de la próxima semana, debido a que, aunque los autores que vamos a ver en este semestre son sí del contexto del Imperio Romano y de lengua latina, vamos a o sabemos que vamos a descubrir o sabemos que algunos de estos textos no se conservan en su lengua original, sino solamente los tenemos en traducciones, y que estas traducciones pues están en estas lenguas, como decíamos. Pues bueno, vamos a ver si logramos, para comenzar. La sesión de hoy pues va a ser introductoria, hablaremos de la metodología, de la dinámica de trabajo. A ver, entonces, todo se puede con el celular, pero es un poquito más difícil por el tema del espacio. Como digo, primero haré una pequeña introducción, después vamos a ver nuestra infografía de la dinámica de nuestra sesión, una serie de pautas, un poquito más ampliado lo que les decía de las sesiones presenciales o la de las sesiones a distancia, y después pasamos a el programa de la materia, que les comparto la infografía que vamos a ver ahora.
Y después, al final de nuestra sesión, sí, por favor, váyanle pensando si vamos a tener en nuestra dinámica de trabajo un grupo de Telegram o un grupo de WhatsApp. Entonces, cerramos nuestra sesión para que, bueno, si es una o es otra, un servidor envía las invitaciones o los links y generamos el grupo para que, pues como hemos visto quienes tomaron el curso anterior, pues es muy útil, muy práctico para el desarrollo y exclusivamente el desarrollo del trabajo académico de nuestra materia. A ver, ¿me pueden? Bueno, sí. ¿Me pueden decir si ven ahora la página web del Museo del Prado? Sí. ¿Sí? Sí, la vemos. Ok. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí está. Algunos de ustedes escogieron la materia en base a la publicidad de la misma, donde estaba esta imagen, o simplemente escogieron la materia y ya. No vieron esta maravillosa publicidad que les hice con el cuadro de Marinus van Reymensvale, Jerónimo en su escritorio. No sean tímidas. ¿Alguien vio esta imagen en alguna de la publicidad que mandó la continuación? Yo la vi, profesor, en la página de Facebook. En la página de Facebook la pusieron. Muy bien. Bueno, pues ya les pasaré, quien no lo tenga, le interese, pues les mando estos links. Este pintor, los cuadros pertenecen a la primera mitad del siglo XVI, 1541, al menos está fechado uno de ellos. Y como vemos, bueno, como les digo, les mandaré los dos links. Son dos cuadros muy parecidos, pero no exactamente iguales. ¿A quién nos representa? A Jerónimo de Estridón, uno de los padres de la Iglesia del ámbito latino que vamos a ver en nuestro curso. Y que pues nos sirve de introducción este cuadro, esta imagen y los elementos que contienen para reflejar un poco el contexto a través del cual vamos a estudiar a estos personajes. Desde el punto de vista del objetivo de la carrera de letras clásicas y la aceptación por parte del Consejo Técnico de estas materias optativas, tanto la patrología latina como la patrología griega, pues nuestro acercamiento hacia los llamados padres de la Iglesia, escritores del contexto del Imperio Romano, digamos en la época tardía o antigüedad clásica, antigüedad cristiana. Estos son los términos que vamos a encontrar en los manuales, en la bibliografía que empezaremos a descubrir o revisar, en la que pues se estudian estos periodos específicos del contexto, como digo, del Imperio Romano y de estos personajes, que sí que tienen que ver con el Imperio Romano, no solo por el hecho de que sean ciudadanos del Imperio Romano, sino porque casi todos ellos pertenecen a un contexto obviamente cultural, pero más bien a un estrato social e incluso político muy característico pues de estos personajes. Casi todos los padres de la Iglesia, o prácticamente todos, pertenecen a familias romanas acomodadas. Algunos de ellos sí existen algunos padres de la Iglesia que pertenecen a alguna de las importantes gens, o sea, esas familias, como sabemos, tradicionales romanas que pues dominan la historia del Imperio Romano, digamos, del siglo I al siglo V, VI. Alguno de ellos llegó a ostentar cargos de administración pública del Imperio Romano. Hablamos del senador
Casiodoro, que veremos hacia el final de nuestra materia. Hablaremos de pues el procurador de Milán, Ambrosio, o también de ese rétor imperial, Agustín de Hipona. Jerónimo Grande, sin embargo, bueno, también de una familia acomodada, de esa provincia de Panonia, de esa interesantísima ciudad perdida romana que sería Estridón, aunque pues actualmente más que la República de Yugoslavia, la actual Croacia, si no me equivoco, ha fijado su atención en este personaje histórico perteneciente a su historia nacional, y la Universidad de Ljubljana, ahora que fue hace 1 o 2 años el aniversario de la muerte de Jerónimo en el 2020, que se hicieron a nivel internacional muchísimos congresos en torno a su vida y su obra, pues ha fijado, pues, como digo, su atención en la geografía de los Balcanes para poder ubicar esta ciudad del gran traductor de la Biblia a la lengua latina, y que pues de alguna forma está ahí enmarcado en este cuadro, como vemos. Es un tipo de iconografía medieval, humanista, renacentista típica, de finales del 15, principios del 16. Tenemos grandes obras de autores holandeses o italianos que nos presentan a Jerónimo en su escritorio o a Agustín en su escritorio. Ya veremos también algunas otras de estas imágenes. El gran Jerónimo de Caravaggio, pues contiene elementos semejantes a esta obra, y pues ahorita no sabría decir si son exactamente contemporáneos, pero bueno, conservan elementos semejantes. El color rojo en el vestido o vestuario de Jerónimo, que hace alusión a un elemento de una tradición geográfica en torno al personaje, que es algo no histórico. Bueno, Adrián, ¿me ayudas al acceso, por favor? ¿Tú lo gestionas? Sí. Gracias. Y como decía, los elementos no históricos que en varios momentos de la vida y de la obra de todos estos personajes que llamamos padres de la Iglesia, tanto en el entorno latino como en el entorno griego, juegan un papel importante desde el punto de vista del cual lo estudiaremos, que es el punto de vista histórico, los aspectos y contextos históricos y el análisis literario de sus obras, desde el punto de vista filológico, desde el punto de vista de su tradición manuscrita y o transmisión textual de sus obras, porque pues una sería la tradición manuscrita, y en la transmisión textual pues incluimos esas características, como decimos, de la supervivencia de la obra íntegra en su lengua original, o pues esos avatares que sufren o que enfrentan, ¿no? Porque pues los libros no padecen, los que padecemos somos nosotros, si los tenemos o no los tenemos, o podemos acceder a ellos o no, ¿verdad? La semana pasada tuve el gran privilegio, no sé ustedes, de poder volver a acceder a libros de la Biblioteca Central. Ya sabemos que este es un procedimiento, pues sí, tortuoso, pero lo digo nada más como experiencia, porque a mí me costó 40 minutos lograr sacar, sí, 4 ejemplares de la Biblioteca Central, y pues estamos disfrutando, como se dice en España, con niños con juguete nuevo. Y sin embargo, pues a pesar de lo del tiempo,
resulta que había otras 3 personas, entre profesores y alumnos, que iban adelante de mí y que tardaron yo ya no sé cuánto tiempo, porque yo ya me fui, más en obtener sus libros. Incluso un maestro simplemente agarró y se fue porque ya llevaba 2 horas y a él no le conseguían sus libros, ¿no? Lo digo nada más como una anécdota, pero pues más que cualquier otra cosa, creo, o es mi convicción, la pasión por los libros y el estudio es algo que me gusta compartir con las personas, con ustedes, mis alumnos, que ya saben que me conocen del curso anterior. Sin embargo, pues no nos preocupemos que tengamos las bibliotecas físicas a medio uso. De todas formas, tenemos los repositorios digitales y mis 2 discos duros con más de 20,000 o 30,000 artículos y libros de patrología, historia y todo lo que quieran, toda la patrología griega, la patrología latina, el corpus francés, ediciones críticas y sobre todo, pues de los latinos tengo bastantes cosas. Así que por eso no descansamos, no paramos. Así que, pues, esto ejemplifica ahí un poquito. Jerónimo no tenía discos duros, yo sí, pero bueno, ahí él tiene sus libros, ¿verdad? Y él lo que está es estudiando, y algunos los tiene más desacomodados. Yo no puedo poner así mal puestos los discos duros porque se echan a perder, hay que tenerlos bien, y pues con la computadora nosotros hacemos un poco más fácil el trabajo de Jerónimo o de cualquiera otro de los padres de la iglesia. Y sin duda, el estudio de la patrología en la actualidad tiene esta herramienta esencial, vital, para el estudio o el mejor estudio de los padres de la iglesia, como digo. Entonces, en la bibliografía que les pasaré en el grupo de WhatsApp, probablemente, si no después de la clase, ya un poquito más en la nochecita, les voy a pasar el programa. Si no lo tienen, también pues está o en Face o en el acceso, por ahí el programa está aprobado y ahí lo tendrían que ver. Si no, pues yo se los paso y ya van a ver la bibliografía básica, bibliografía secundaria y después los sitios de internet, que como les digo son fundamentales. Y que ya ya les estoy hablando de ellos, obviamente, porque nos van a servir. Y un objetivo que quiero alcanzar en la sesión de hoy es que pues comentemos, o pues al menos si queda expuesto, dicho y proclamado, o no sé cómo decirlo, que un elemento de evaluación de nuestra materia es la elaboración de un trabajo escrito a modo de ensayo, a modo de pequeño artículo por parte de ustedes. Es un trabajo personal del alumno con apoyo del docente, que como les digo, yo les proporcionaré esa orientación bibliográfica. Generalmente, bueno, el tema del trabajo es de libre elección por parte de ustedes. O sea, un padre de la iglesia, ahí tienen el programa. En un momento vamos a ver la infografía, que es una representación gráfica de nuestro programa. Si les gustó la imagen del padre de la iglesia que yo escogí y de esa forma lo escogen, ese padre de la iglesia para hacer su trabajo adelante, que ya tienen un contexto anterior de uno de estos autores y por eso también entraron al curso, perfecto. Y entonces dejaremos una tarea en Google Classroom donde pues van por favor a ponerme el autor, y si ya tienen una obra o si no me dicen pues maestro, ¿qué obra me recomienda de Orosio o de Casiodoro o de Hilario de Poitiers o dígame si el pastor de Hermas me viene bien? Y bueno, varias de las opciones que están ahí en el programa. Incluso si es un autor que no aparece en el programa, pero es un padre latino, porque no podemos abarcarlos a todos también con todo gusto.
ya me pasan el autor, la obra, o la vamos escogiendo, y un primer momento será el de que ustedes hagan una búsqueda en los repositorios, en las bases de datos. En la medida que ustedes me digan, yo daré pautas en la siguiente sesión de formas de buscar en 2 o 3 repositorios, y esa bibliografía que obtengan, pues adelante, me la enlistan y yo le echo una revisada. Si dicen, maestro, pues ya tengo yo tenía este libro, me lo prestaron, o logré sacarlo de la central, porque el fondo patrístico de la central es bastante interesante, esos 150 libros que haya sobre los padres de la iglesia. Hay obras, hay textos, o bueno, que queremos. Y bueno, uno de los objetivos de trabajar sobre un texto de los padres latinos, pues es obviamente que vamos a trabajar sobre el texto en latín. Si ya conocen o quieren trabajar sobre un pasaje específico de un padre de la iglesia, perfecto, pues me dicen, quiero trabajar el libro tercero del De Trinitate de Hilario, o el primer capítulo o el libro 20 de la Ciudad de Dios de Agustín, o el comentario a Oseas de Jerónimo, o el epistolario de Jerónimo, que aparte pues merece un estudio por parte de cualquier apasionado de las letras clásicas, porque también el epistolario de Jerónimo nos ofrece datos profundamente interesantes de la cultura y del estudio de los autores clásicos por parte de personajes del siglo IV. Las anécdotas, las referencias que hace Jerónimo, de Virgilio, de Horacio, de Cicerón, de otros autores, son muy interesantes, e incluso el epistolario puede servirnos para contrastar el texto que está citando de forma literal Jerónimo de alguno de estos autores y hacer una ubicación de la transmisión textual o una posible variante, o sea, de una cita de un clásico de Jerónimo puede salir literalmente una tesis doctoral donde pues se contraste la variante textual de una familia de manuscritos que esté citando Jerónimo de una obra de los clásicos. Entonces, así de específico podemos irnos en ese trabajito, pero pues va a ser obviamente un aperitivo nada más. Pero sí quiero decirles que si su interés es tan profundo en alguno de estos autores, ese trabajo puede ser una semilla de su titulación en letras clásicas, sea porque aprovechando el estudio de esta materia, pues quieran después profundizar conmigo de director de su tesis, o para la elaboración del artículo científico, como sabemos que es una de las formas de evaluación, o pues probablemente alguna otra de las varias que, como sabemos, existen para que se titule. Pueden ir adelantando incluso el trabajo del seminario de titulación con este trabajito que ustedes hagan. Yo estoy a su disposición y pues con gusto, es lo que más me gusta a veces del desarrollo de la materia, el compartirles bibliografía, el que me pregunten todas estas cosas, y si no lo sé, pues puedo con mucho gusto investigarlo y apoyarles y acompañarlos en esa investigación. Jerónimo pues tiene esos dedos tenebrosos, ¿verdad? Que tienen pues una simbología en la mente y mensaje del pintor holandés, flamenco, pero pues podemos hacer ese símil con nosotros, ¿verdad? Que ya se nos van deformando los dedos por el hecho de utilizar tanto la computadora, ¿no? Entonces seremos jerónimos posmodernos dentro de unos años, y cuando terminemos el doctorado, que yo espero terminarlo ya ahorita en junio, julio, o ustedes después, si su pasión pues va por estos autores o por los autores y visión que pues tengan en su proyecto de vida, ¿no? Y esa vida que es efímera, que ese cráneo, pues sabemos que lo está demostrando,
pero que no obstante, a pesar de lo efímero de la vida, que como sabemos, más que nada en esta situación, sea cual sea la convicción y orientación de vida que tengamos cada uno de nosotros, pues así nosotros como ellos, especialmente esos personajes que tuvieron un contacto físico entre ellos, que se conocieron y que se escribieron cartas. Por ejemplo, el mismo Agustín y Jerónimo, protagonistas de una hecatombe cultural, histórica y política en la cual ambos padecen directamente de las situaciones o de las consecuencias que se provocan por parte de esa situación. ¿A qué nos referimos? Pues sabemos, obviamente, la caída. Un segundo, por favor. A ver. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Se sigue viendo en la pantalla el cuadro de Jerónimo? sí, también. Ah, ok, perfecto. Entonces continúo. Decía, así como ellos enfrentan la caída, bueno, la toma de la ciudad de Roma por las tropas bárbaras, como sabemos, la toma de Roma del 410, Jerónimo escapa precisamente, ya lo veremos en su momento, de esto un poco antes, pero después recibe las noticias, recibe a los refugiados, estos ricos romanos que pudieron escapar y que se dispersaron por muchos lugares y que pues vieron cómo pues Roma caía, ¿no? Cómo lo imposible se convirtió en una realidad que hubo que asimilar, que tuvieron que asimilar de alguna forma. Y también por eso Agustín escribe La ciudad de Dios, como sabemos, porque hay que dar una interpretación filosófica, política, teológica de ese evento que para ellos era algo imposible. Entonces, pues también desde muchos puntos de vista, los padres de la iglesia, estos escritores, pues pueden transmitirnos también sus emociones, sus sentimientos, sus soluciones a la vida que ellos tuvieron que enfrentar y que así como nosotros también tenemos pues situaciones que enfrentamos en nuestra vida. También, pues como sabemos, en el tiempo de los padres hubo pandemias, hubo plagas, hubo situaciones que tuvieron que enfrentar y que solucionar, ¿no? Ya les pasaré el link de YouTube de una miniserie que les recomiendo profundamente que vean desde este punto de vista de estudio de la caracterización de los personajes, del guión, después también del vestuario, de la escenografía y lo siento, pero tengo que hacer el spoiler, la película de Agustín de Franco Nero, la miniserie de la RAI, Radio y Televisión Italiana, que produjo esta miniserie hace algunos años y que fueron pues 2 entregas largas, creo que se los paso en 2 links, dura como 3 horas, pero bueno, si no la quieren ver toda, pueden ver el principio y el final. Y el spoiler es qué pasa con esos baúles de sus libros y cómo esos baúles significan parte de la historia de Occidente. Y si alguien me quisiera hacer un trabajo sobre eso, también se los acepto. O sea, el significado o explicación, bueno, ya formulamos un poquito esto, los baúles de libros, los arcones de libros en la película de Agustín de Franco Nero y su significado en el contexto de la cultura occidental hasta nuestros días. Entonces, bueno, pues nos lo imaginamos, ¿no? La influencia de la obra de Agustín de Hipona en los contextos más
insospechados a veces, no solo los religiosos, ¿verdad? Y vamos a hablar de aspectos religiosos y teológicos, sí, pero los padres de la iglesia como autores, como personajes históricos, nos han dejado muchísimas aportaciones. O sea, sabemos, por ejemplo, que tanto los padres latinos como los padres griegos nos han rescatado, por decirlo así, textos antiguos que de otra forma no tendríamos, ¿verdad? Parte de los textos de una obra de Porfirio, pues están solamente en la ciudad de Dios. Algunos de los fragmentos de Porfirio están en la ciudad de Dios, y así, ¿no? Obviamente la gran referencia a esta obra de Cicerón que está en las... ¿cuál es? Ay, ahorita se me olvidó, ahorita me viene el nombre, ¿no? Esa obra que resume Agustín en las Confesiones y que pues hemos perdido la transmisión textual, no logró rescatar esta obra más que de forma fragmentaria y a través precisamente de las referencias, el resumen o las citas de Agustín de Hipona. Entonces, ese puente, esa pertenencia de pleno derecho también de los padres de la Iglesia a la cultura clásica y que será una parte de la perspectiva que veremos en el estudio de nuestra materia. Bueno, dejamos de compartir pantalla. Si puedo hacer esto, ¿cómo será? A ver. Aquí está. Bueno, ya me ven otra vez, ¿verdad? Entonces, pues bueno, después de esta introducción, si alguien quisiera trabajar también la iconografía de Jerónimo, que es de las más ricas, utilizando pues elementos de la biografía de Jerónimo, también lo puede hacer. Aceptamos trabajos interdisciplinares. La iconografía de Agustín de Hipona es muy rica, la de Gregorio Magno y la de Ambrosio también, en el contexto europeo, novohispano, lo que ustedes me llegaran a proponer, con mucho gusto lo analizamos. El análisis de la obra o la biografía y una pequeña problematización, como dijimos, pues sería esta obra que les pido que podamos realizar. Bueno, ahora vamos a otra cosa un poquito más difícil, que será lograr proyectarles la infografía. O bueno, a ver, déjenme ver. Sería igual, bueno, se las pongo en el grupo, en el chat de aquí a ver. Bueno, no, se las paso. Adrián, te tengo en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? No, te tengo en WhatsApp. Sí. ¿Sigues con tu mismo teléfono? Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Bueno, entonces hazme todo el favor completo de coanfitrión y te lo agradezco mucho. Déjame ver. Ok, entonces ahora, a ver, te voy a pasar, a ver, aquí está. Me vas a ayudar primero a compartir el programa y después los capítulos, ¿no? Entonces, a ver, ya están. ¿Y ahora cómo te paso esto? A ver, en bloque. ¿Tú lo descargas o tú tienes computadora ahora, ¿no? Sí. Ok, entonces, perfecto. Ahí te estoy pasando. También van las imágenes de los cuadros de Jerónimo, pero eso no nos interesa ahora. El primero, si me ayudas a proyectar Prosistas Latinos 3020, comunicación de la clase. Por favor.
Y bueno, entonces, esta infografía, como digo, estará presente en el grupo de WhatsApp Telegram. Tú me dices, Adrián, cuando ya esté. Y, bueno, ya veo que lo estás conectando. Para que la tengan como referencia. Ahí está, por ahí está. Entonces, pues bueno, simplemente la comunicación de la clase, pues que tendremos esas clases presenciales en semanas alternadas. El aula virtual de Google Classroom, por favor, también les pido que si alguna de las personas que estamos en esta sesión o que la va a ver después grabada, si no tiene acceso al aula virtual, me escriban un correo a bueno, ahí al final lo pone, ¿verdad? De mi correo. Ah, no, no, la otra infografía es la que pone mi correo, en mi correo de filosunam.mx, para que los añada para que los incluya en el aula virtual. Sí, por favor, entonces, al final de la sesión vamos a generar el grupo que decidamos y si conocen a alguna de las personas inscritas o saben de alguien que quiera asistir como oyente, pero sí, por favor, en el caso de los oyentes tenemos que fijarlo porque nuestro límite en presenciales será de 20 personas. No podemos tener más de 20 personas en una de las aulas en el aula que nos hayan asignado. Entonces, pues sí, lo tenemos que hacer así. Ahora sí no, pues si la persona no asiste y lo quiere y acepta esta forma, pues yo tampoco tiene ningún inconveniente, pues puede ver de forma, cuando transmitamos desde la facultad o transmitamos, como lo estamos haciendo, se haga la transmisión de esta forma a través del Zoom. Como les digo, después va a estar en el canal de YouTube, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener el Zoom, que al final es más práctico por esto de la grabación y todo. Y pues tendremos el grupo de WhatsApp o de Telegram. Las sesiones presenciales o a distancia, sesión presencial o virtual, las vamos a tener, como sabemos, los miércoles de 12 a 14 horas de forma alternada, a excepción del mes de febrero o lo que nos indiquen las autoridades, como sabemos. El Google Classroom sirve pues para enviar, como hicimos el link, pero también va a servir para la entrega de las evaluaciones. O sea, por ejemplo, esto de la elección del autor para el trabajo, ya les pondré la tarea y ya sabemos que es muy práctico porque nos llegan los correos, los avisos y también para compartir los materiales de estudio. Quienes han tomado las clases conmigo, pues saben que al final de la materia, pues que si hablamos de esto, que si hablamos de lo otro, pues eso, les voy a pasar los links del Museo del Prado de estas obras de Martinus, para que las vean y porque es que me interesó y me gustó y está bonito y todo lo que queramos, ¿no? Y pues ahí se queda para cuando ustedes la quieran descargar en el aula virtual, los links o pues también algunos materiales de bibliografía, el programa de nuestra materia, pues toda una serie de materiales con el Google Classroom pues puede ser bastante útil, o como ustedes me digan. Si ustedes me dicen que necesitan por su accesibilidad a internet que se los mande por WhatsApp, pues se los mando con todo gusto. Y eso. En Google Forms habrá unas evaluaciones agendadas. Entonces, pues ahora prepárense porque vamos a tener un pequeñito descanso ahorita a la 1 de 5 minutos para levantarnos, activarnos. Digo, no va a ser nadie animador para que nos hagas hacer un par de sentadillas, sino libremente de 1 a 1:05, pues nos levantamos. Si necesitamos hacer algo, lo hacemos y continuamos nuestra sesión. E inmediatamente después del regreso de nuestra pequeña pausa,
uno de los veteranos, ¿sí? Así que váyanse preparando, le vamos a pedir que nos comparta esto de las evaluaciones agendadas, o sea, el tema de los acertijos, que si les parece, pues lo vamos a implementar también con los padres latinos, para que no haya discriminaciones, como se hizo con los griegos, pues también con los latinos. Entonces, las evaluaciones agendadas serán, pues, acertijos que les pondré en torno a los padres de la iglesia. El curso anterior funcionó bastante bien. Es una especie de pues estudio previo, porque el acertijo va sobre un padre que se va a ver o sobre un tema en los padres que se va a ver después, y esto pues les sirve como para ojear, preparar la clase en estas historias de la educación 2.0, pues es parte de alguna estrategia de aprendizaje de educación 2.0. Y pues, ¿qué quieren que les diga? No es por deporte. Creo que si les sirve a ustedes lo hacen, y si no, pues no pasa nada. No realicé el sorteo del material, eso es una de las deudas que tengo con los veteranos, pero sí realizaremos un sorteo ya como estamos cerca, porque el que contestara más acertijos se iba a llevar un premio, ya reactivaremos esto, y también la promesa de un premio para el que conteste mejor y el mayor número de acertijos en este semestre. Y después, bueno, comunicación por WhatsApp, Telegram. Tendremos, creo, según conté, 15 sesiones. Acabamos el 25 de mayo. El trabajo, como dijimos, ahí pone la característica. También libremente, pero esto sí, el semestre anterior fue muy interesante la exposición o dos exposiciones que tuvimos por parte de alguno de ustedes. No es obligatoria, es libre, pero si alguno de ustedes quiere exponer algún tema o algún padre de la iglesia, sobre todo de la última unidad, la decadencia o los poetas, donde está nuestra querida Proba, Faltonia Proba, esta mujer poeta con el importantísimo Cento Virgilianus, el cual tengo escrito un artículo y que ya les pasaré. Si alguien quiere preparar esto con mi artículo, pues lo tiene más fácil, o eso, si conocen esta figura, si les interesa. Esta poesía centenaria también para mí fue un descubrimiento y es una cosa bien interesante de pues esta literatura cristiana latina del periodo patrístico. Y pues bueno, si quieren hablamos, o sea, maestro, yo quiero hacer una exposición, nos ponemos de acuerdo, lo hacemos por WhatsApp privado o WhatsApp del grupo, como ustedes quieran, o por correo. Y después el examen final, que según vi en mi calendario, bueno, el calendario de la facultad, sería o el 1 o el 8 de junio. Y en el trabajo, ahí sí ya les pongo, por favor, ahí sí voy a estar dando la lata, porque voy a ser muy sincero. Si ustedes realizan el trabajo y lo entregan en la fecha, es una autoevaluación para que ustedes mismos se animen o se terminen de animar para hacer el examen final de la materia y poner una palomita en su currículum. La experiencia, y lo digo de forma totalmente aséptica, es que un alumno, una alumna que no hace el trabajo, pues ya seguramente no va a presentar el examen final y pues se deja la materia. No creo que sea difícil lo que les estoy pidiendo, no creo ni quiero que se interprete como una materia de barco, pero pues creo que sí hay muchísima oportunidad de que lo saquen, comprendemos todas las situaciones y ahora más, pero créanme, voy a rendir un homenaje al bibliotecario del Instituto de Investigaciones Históricas, que el año pasado, ahorita cuando se reabrió todo, la biblioteca se abrió a las 8 de la mañana y yo llegué a las 10 y platiqué con él, don Enrique, y pues me dijo una verdad que hay que escribir con letras de oro. Los maestros sin los alumnos no somos nada.
Así que, pues él decía, mi función como bibliotecario es prestarle los libros a los alumnos y a los maestros para que pues, ellos puedan realizar su labor. Así que, pues, mi labor es esta, animarlas a que hagan el trabajo, animarles a que hagan el trabajo y créanme que si hacemos en conjunto este esfuerzo, seguro sacamos la materia, pues para bien de todos, ¿no? Porque sí es el espíritu que habla por nosotros en ese lema de nuestra universidad. Y es lo que a mí me interesa o lo que les puedo compartir y ofrecerles. A ver, permítame un segundo porque aquí en el celular se me fue. A ver, el Zoom, ¿dónde estoy? Aquí estoy, volver a la reunión. Ok, bueno, entonces, retroalimentación y lenguaje, creo que nada me faltaba hablar de eso. Bueno, sesiones presenciales en Zoom, obviamente no es obligatorio encender las cámaras, las sesiones serán grabadas, los mensajes son de interés común y solamente con fines académicos, pues ya lo sabemos, lo hemos practicado, y pues sí, información estudiantil o académica que tenga que ver con otros fines, pues tenemos que abstenernos de comunicarla a través de este WhatsApp. Solamente les pediría bueno, o sea, les anuncio que pues, yo voy a enviar todo lo que tenga que ver con nuestra clase y pues también aquellos mensajes que la coordinación me pide que transmita a los alumnos, que seguramente estarán recibiendo por sus tutores o por otros maestros, pero pues bueno, o sea, ya saben, ¿no? El vaciar chat es la mejor forma de quitar cosas que no interesan y ya está, ¿no? Retroalimentación, lenguaje, pues bueno, ahí puse horarios establecidos, pero pues bueno, pues ahora sí que si yo trataré de no escribirles a horas inoportunas, obviamente, pero si ustedes me escriben a las 3 de la mañana, pues yo tengo silenciado mi teléfono y pues no les podré responder hasta que me levante o eso. Pero ha sido muy útil el tema del WhatsApp, de la mensajería instantánea, y creo que esa es la utilidad para la que tenemos que utilizarla, sin más, con un trato respetuoso todos, como sabemos, y siguiendo el código de ética del colegio, pues que la coordinación o los tutores lo tienen y pues se los pueden proporcionar. O sea, alguien lo quiere, yo tengo que ver si está actualizado, se lo pido a la coordinadora y también lo compartimos en el grupo con todo gusto. Ahí está el código del aula virtual, por si no lo, o sea, si usted, ahí está. Si alguien no está en el aula virtual, ya puede ingresar a ella, pero pues sí les pido obviamente que no lo compartamos de forma directa y que sea a través de un servidor, o sea, le pasan mi contacto de correo electrónico, de WhatsApp a la persona interesada en esos poquitos lugares que queden de oyentes y con todo gusto lo hacemos. Si también hay cambio de grupo, pues sabemos que todo se actualiza sin problema y pues tratar de agilizarlo lo mejor posible. Y pues bueno, así quedamos. Con respecto a esto, estamos en torno a la 1. ¿Algún comentario sobre este tema de la dinámica de nuestra clase? ¿Alguna cosa que quieran compartir, decir, alguna duda al respecto? Adelante, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces, veteranos, veteranas, personas que recibimos con el mayor gusto del mundo en esta sesión, es lo que pasa, ¿no? Quien toma griegos, después toma latinos, ahora quienes se han ingresado en latinos, pues espero que sea un viaje muy interesante, que así pueda hacerlo, que no naufraguemos. Y que pues entonces el semestre siguiente tomemos el barco de los griegos. Es mi invitación y de verdad pues creo que se puede percibir el ánimo, el interés
y tomamos este descansito de 5 minutos, ahorita nos reconectamos. Entonces, pues por favor, Adrián, si quieres, en el lapso, ya puedes dejar de compartir y nos presentas la otra de las infografías. Ahora volvemos. Gracias. Compartir con los compañeros, con las compañeras, esa dinámica de los acertijos. A ver, ¿cómo hacemos eso de los acertijos? Si nos quieren platicar, por favor. ¿Quién se anima a contarlo? Bueno, yo. Ajá, ¿Irán o no? No, Israel. Israel, adelante Israel, sí. Sí, normalmente pone pues una frase, digamos, en verso, bueno, rima, y prácticamente ahí es donde generalmente están las pistas para encontrar a quién se refiere. Ajá. Así es. Entonces, pues sí, es una especie de frase a modo de acertijo, como nos decía Israel, para que contiene pues, una información, ¿verdad? Que se refiere a un padre de la iglesia que veremos en el futuro. Entonces, pues les daré alguna pistita, ¿no? O sea, si estamos viendo unidad 1, obviamente el acertijo que dejemos para la siguiente semana se refiere a uno de los padres que ya mencionaré o que pueden consultar en esta infografía o en el programa de la materia que veremos en la siguiente sesión o en 2 sesiones posteriores. Así funciona más o menos este tema de los acertijos, ¿verdad? ¿Te acuerdas de alguno, Israel, o se acuerda alguien de alguno que le haya gustado más de los que vimos sobre los padres griegos? El de Arreo, el de no es. El de Ada no es y Mantis no es. Ah, sí, ¿cómo era? El que tengo es Ada no es y Mantis no es, pero sí religiosa su figura. ¿Quién es y por Pero, qué así su sobrenombre es? ajá. Ah, Ada no es y Mantis no es. ¿Qué más? Pero sí. Ada no es y Ajá. Mantis no es, pero sí religiosa su figura. Pero sí religiosa su figura es. Entonces, hada, que podríamos pensar se refiere a un hada madrina, pues en realidad es un homónimo, ¿no? De el principio del sobrenombre o apodo de este padre de la iglesia griego, ¿no? Que sería Ada, el Adamantius, ¿no? Y Mantis, pues tiene un cierto parecido con Adamantius, ¿no? Que es ese sobrenombre de, pues seguramente el padre de la iglesia más famoso del contexto, el contexto de la literatura, pues patrística griega, que es ni más ni menos que Orígenes de Alejandría. Si nosotros consultamos una biografía de Orígenes desde la Wikipedia, pues nos viene que su sobrenombre era este. Entonces, pues son un poquito, como digo, cosas a veces no tan rebuscadas, pero sí un poquito intrigantes para que pues se animen a contestarlas y como ya digo y reitero, el mayor número de acertijos contestados hace participar en el sorteo pues de algún material que pues no entregamos el semestre pasado, está pendiente y ojalá de las primeras veces que podamos ir a la facultad,
realizaremos el sorteo virtual Padres Griegos, ahí dentro de unas sesiones, ya se lo anuncio, y si ese día quieren entrar los que tomaron el curso, pues adelante, o ya veremos. Y pues así ya con la presencialidad más grande, pues el último día de nuestra sesión, dependiendo quiénes entren al sorteo, pues realizaremos la entrega del premio del material de Padres Latinos. Bueno, pues gracias Israel, Adrián, continuamos. Ok, entonces si nos vamos hasta lo alto, al principio de la infografía, no sé si puedes, está este programita, ¿estás en Windows? Sí. Está este programita de el visor de gráficos de Windows, ¿no? O bueno, tú como quieras, pero la cuestión es que vamos a ir de arriba para abajo, ¿no? Sí, es que justo en el navegador como que no agarra bien, entonces estoy viendo si con Ajá. el visor de la misma computadora se ve mejor. Ah, bueno, entonces ahí sí me puedes acercar. Si me puedes acercar, o lo que yo estoy haciendo en el celular, ¿se ve? No, ¿verdad? Ándale, eso, para que se vea más de cerca. A ver. Entonces, si te subes hasta arriba y ya cuando te diga, pues vamos bajando para que se vea la infografía en partes, ¿te parece? Voy a quitar el compartir y ahorita lo vuelvo a poner. Creo que ya. Sí, adelante, ahí como tú veas. Y pues bueno, entonces el resto de nuestra sesión vamos a hacer, como digo, una especie de introducción por unidades de pues los personajes para que vayan, digamos, afinando, o si ya están súper convencidos del autor que quieren tratar porque ya lo conocen y todo esto que hemos dicho, pues adelante, ¿no? Y bueno, pues alguna cosa que a la hora de mencionar los personajes daremos como indicación del desarrollo de nuestras materias. Entonces, está en el programa que tiene la coordinación que tendrán ustedes. O sea, hay unos días asignados al desarrollo de cada unidad o subtema de cada unidad de nuestro programa magisterial, ¿no? Entonces, pues trataremos a toda costa de respetar que si el día es 5 o el día 7 o el día que sea, hablamos de Hilario de Poitiers, pues ese día se expone Hilario de Poitiers, sea en la facultad, en el anexo, que es donde creo que está el salón asignado a nosotros en esta clase, o en la sesión sincrónica, ¿no? Ya veremos cómo, o con un Facebook Live, o no sé, pero vamos a tratar también de grabar esa sesión presencial. Y quien no pueda asistir por la razón que se considere oportuna, o los avatares más grandes del mundo, como sabemos que siempre nos ocurren, pues la tendrá en el canal de YouTube, o como así hicieron algunos, porque creo que sí lo detecté, pues pues la utilizaron como material de estudio para el examen final, ¿no? Y pues creo que al final de cuentas esto es una ventaja con respecto al mundo antiguo antes de la pandemia, ¿no? Antes, pues si no ibas, pues si no conocías a nadie del salón, no sabías de qué había hablado el maestro, y ahora pues hasta está en YouTube, ¿no? Bueno, adelante, Adrián, vamos avanzando. Entonces, nuestras unidades, si quieres, ándale, por ahí. En la primera unidad vamos a hablar de esto que se llama los padres apostólicos. No están todos ahí, solamente vamos a mencionar en nuestras sesiones a Clemente de Roma, con el cual pues ya entramos a ese tema que más o menos señalé hace un rato, del tema de la pseudoepigrafía. O sea, entendemos por el fenómeno pseudoepigráfico aquellos escritos que se atribuyen a un autor
sea por la transmisión textual o por un fenómeno de ocultación o de engaño explícito que realiza el autor de la obra o sus discípulos o alguien que pues simplemente se le ocurre decir que esta obra es de este señor y pues nos deja un paquetote, un problemón que sirve para hacer congresos y cosas muy interesantes y que después le deja la huella a algún investigador a lo largo de la historia o tal vez a nosotros o a ustedes cuando se descubre que esta obra pues, es pseudoepigráfica o más bien se puede descubrir un texto que no se sabía de quién era y por pues, toda una serie de estudios históricos y sobre todo filológicos de uso del vocabulario, de frecuencia textual y sobre todo casi seguramente por el uso de técnicas intertextuales o de recursos intertextuales, pues podemos descubrir esa autoría del texto. Y así se ha dado todavía, porque siguen apareciendo textos antiguos de la época patrística, el gran descubrimiento que veremos de los sermones Dolbeau, incluso de los sermones Erfurt, por François Dolbeau, que nos lleva a grandes descubrimientos de varios sermones agustinianos desde finales del siglo XIX, con May, con Dvořák, con Dolbeau y el tema de los sermones Erfurt, como les digo, y que posiblemente cualquier día, pues también sale en los noticieros que aparecieron más sermones de Agustín de Hipona, porque no es improbable, como ya la estadística lo demuestra, no hay una periodicidad, ¿verdad? No es como las fases, como esto del ciclo solar, ¿verdad? Que si tiene mayor o menor intensidad cada 20 o 30 o 50 años, no. Pero de que siguen apareciendo sermones de Agustín, siguen apareciendo sermones de Agustín. Y es muy probable que sigan apareciendo. Y que, o que se identifique, ¿no? Y que puede ser que también alguna otra obra aparezca, pues también, ¿no? Y que eso nos ha llevado a verdaderamente pequeñas revoluciones internas en la presentación de los personajes y de las obras, o sea, que traducido muy fácilmente, dos avisos para navegantes. Uno, no todos los manuales de patrística que consultemos están actualizados, tenemos que ver obviamente el año de edición y ya, por ejemplo, es importantísimo que tengamos en cuenta que para ciertos autores ya la patrología de Coasten está desfasada, sea en el caso de los autores griegos como en el caso de los autores latinos. Y que el manual más actual y el que recomiendo, y que pues siempre uno no puede dejar de caer en la tentación de decirlo, pues puede ser el de Hubertus Drobner, que lo verán en la bibliografía, que ya les hablaré y tendrán acceso a él. Y que, pues, aparte de que nos dio clases allá en el continente europeo, pues es un autor que es muy sintético y también muy puntual. O sea que los temas y las problemáticas que existen en torno a una época patrística o a un autor, pues la señala con esa precisión que caracteriza bueno, la fama pues de los alemanes, ¿no? Ya con Clemente de Roma nos encontramos con este tema, si es el Papa Clemente o no. El hecho es que tenemos esas cartas a los Corintios y el fenómeno de totalmente ya individuado de las pseudoclementinas, las recogniciones y los cánones clementes, ¿no? Que ponemos ahí. Entonces tenemos
en el primer autor latino, lo que ya los veteranos sabemos que es el fenómeno pseudoepigráfico que vimos abundantemente en el tema de los griegos, con nuestro amigo o amigos o pandilla de amigos, los muchos Dionisios en torno a la figura de Dionisio el Areopagita, ¿verdad? Papías de Hierápolis, en cambio, es un personaje profundamente simpático, del cual perdimos su obra, esa Explanatio Sermonum Domini, que sin embargo en los fragmentos conservados pues nos depara muchas cuestiones interesantes. Es una de las primeras obras exegéticas, o sea, de interpretación bíblica que se conservan y tenemos en el contexto de la lengua latina. La Didache, una obra perdida durante muchísimo tiempo, redescubierta en versiones latinas, siriacas, coptas y de todo un poco en siglo XIX. Como vemos, son textos del siglo II y que ya la Didache o Didache es muy importante porque es muy leída en muchos contextos para conocer la vida y costumbres de la iglesia primitiva. Esta obra del pastor de Hermas, o sea, Hermas de Roma es la obra, es el autor o pretendido autor, también probablemente pseudoepigráfico de esa obra que se llama Pastor, y que es el segundo Apocalipsis, reconocido durante un tiempo por ciertas comunidades cristianas antiguas del ámbito occidental, dentro del canon neotestamentario. O sea, diciéndolo de otra forma, la Biblia de los cristianos antiguos tuvo en algunos lugares y en algunos momentos, hasta finales del siglo III, 2 apocalipsis. Y así lo testimonian los códices bíblicos. Incluso los grandes códices bíblicos que sabemos informamos ahora son el Vaticano, el Alejandrino y el Sinaítico, contienen esta obra del pastor de Hermas dentro de ese listado y texto de lo que se llegó a considerar el Nuevo Testamento. Cuando se fija el canon en torno al Concilio de Nicea, el pastor sale del canon neotestamentario y se deja de considerar como texto bíblico, pero pues se estudia dentro de la patrística. Técnicamente también podría ser uno de los llamados apócrifos, pero pues es muy interesante y lo veremos. También es de estos textos que atraen y que pues si quieren podemos considerarlo para sus trabajos. El texto lo tenemos en griego, pero pues es un autor, ya también empezamos a ver todo este problemón de que no se puede definir escolásticamente o didácticamente en sentido estricto la patrología griega y la patrología romana, porque en el contexto de los apostólicos entre el siglo II y siglo III de la era común, pues como sabemos, hay un bilingüismo en la élite cultural romana y pues Marco Aurelio también está escribiendo en griego, entonces pues no hay objeción porque Hermas lo haga y que aún siendo un personaje que sí identificamos en el contexto geográfico de Roma o de su entorno, de la provincia de Lacio actualmente, o la región etrusca, pues, y que en el ámbito de los padres griegos pues vimos infinitud de cosas que como que no cuadrarían, pero cuadran, o sea, que hubiera 2 obispos en Roma y que alguno de los grandes autores sea pues un antipapa o un hereje en pleno contexto de la ciudad de Roma, donde debería estar todo así como que muy ortodoxo, pues no. Y como veremos también en el ámbito latino con Novaciano, pues también nos arrojan estos personajes y estas obras ese contexto de una lucha religiosa y de las llamadas ortodoxias y heterodoxias cristianas de la antigüedad, tanto en ámbito griego como en ámbito latino. A ver si avanzamos un poquito. Entonces, Adrián, pasamos a la literatura prenicena. Ahí tenemos pues, personajes también muy interesantes.
bueno, tenemos el Octavio, de Minucio Félix, una obra de una calidad literaria sin duda, que también si alguien quiere centrarse en temas estilísticos o literarios, retóricos, pues ahí está el Octavio. Tertuliano, un personaje, un abogado, no es clérigo, un abogado que nos deja pues esa paternidad de las tertulias que se deben a él, ¿verdad? El término de tertulias, y que pues es un gran estudioso, es uno de esos padres de latín cristiano o del llamado así latín cristiano. En una de las sesiones del curso de griegos hablamos de esa posibilidad o preparamos un pequeño debate, pero como son tan tímidos, pues igual no les gusta debatir. Pero si la malicia del profesor promueve que esta clase sea en presencial, pues entonces ahí sí hacemos un debate a la distancia, que para que con Tertuliano o alguno de los otros hablemos de esa discusión también académica o no, de si existe o no un latín cristiano, y después de cómo grandes estudiosos, también en el ámbito de las universidades de Complutense y de Salamanca en el siglo XX, pues han hecho publicaciones y artículos muy interesantes, también en relación con Jerónimo de Estridón, acerca de esa pues cierta influencia de latín cristiano en la lengua española, porque pues es el hecho histórico y lingüístico. Muchísimo del vocabulario religioso que está introducido en nuestra cultura occidental, hispana y mexicana, pues tiene su origen en vocablos acuñados por los padres de la Iglesia, o vocablos, palabras escogidas en la traducción latina de Jerónimo, y que pues también después trinitas es una palabra latina que acuña Tertuliano. Los creadores o grandes teólogos o filólogos, si los queremos llamar así, que nos dan muchísimos de las palabras latinas que se utilizan en la teología cristiana a lo largo de toda la historia, pues son Tertuliano, ya lo adelantamos, Hilario y Agustín de Hipona, junto a el estridonense también Jerónimo. Pues bueno, Cipriano, el caso de un obispo mártir que se escapa a su finca y después ya nos escapa del martirio, ya lo veremos, ahí muy interesante, del Lapsis, de Unitate Ecclesiae y un epistolario también, y de Unitate Ecclesiae es un caso de una doble transmisión textual muy significativa que ha sido motivo de tesis doctorales. También, si le interesa a alguien un caso facilito de una doble transmisión textual de Unitate Ecclesiae, es un material con kilos de bibliografía, y pues también lo pueden hacer. Hilario de Poitiers, como decíamos, el Magnífico de Trinitate y esas otras obras. Hablamos de géneros literarios, ya lo iremos introduciendo. Cuando vimos Padres Griegos, también muchas de nuestras explicaciones van en torno a esto, porque pues el entorno y explicación y contexto de nuestra materia y perspectiva, pues el ámbito filológico, aspectos retóricos, literarios. Entonces hay un género literario patrístico que es el comentario, ¿no? Ahí tenemos. Entonces cuando vemos comentario, pues nos referimos a esto, ¿no? Comentario como un género literario. Y los tractatus también. Hay otros géneros literarios, cuestiones, los entones, por ejemplo, y otras, bueno, los sermones y las epístole, como hemos visto, son géneros literarios que algunos los conocemos por el ámbito clásico y otros muy profundamente usados por los autores latinos cristianos. Luego ahí, en el contexto tránsito del siglo IV al siglo V, la literatura arriana
latina con estos señores que pues son bastante difíciles de conocer, incluso a través de la Wikipedia. Algunos no aparecen en la Wikipedia, pero pues ahí los ponemos. Auxencio de Milán, Ulfila o Wulfila, el padre del arrianismo latino en cierto sentido y de el alfabeto gótico y de esa lengua gótica a la cual Ulfila traduce la Biblia y que los pocos fragmentos y poquísimos textos que se conservan en lengua gótica, pues nos sale ahí Ulfila como un protagonista singular. El Opus Imperfectum in Matteum es otra de esas grandes obras de la literatura renalatina. Ahí nos sale en el entorno este otro padre, Cromacio de Aquileia, y pues el día que toque, y si toca presencial, pues espero a ver cómo le hago. Ese día hay que ir con coche, ¿verdad? Porque llevaré un tesoro, que es el facsimilar de las actas latinas del Concilio de Aquileia, donde muy probablemente tenemos notas en glosa, autógrafas de Palladio de Reatira. Algunos hablan que ahí hay la mano de Ambrosio o de Maximino Arriano, que sería después un coprotagonista de varias obras que aparecen en la biografía de Agustín de Hipona. Entonces, enfrentarse a un códice, estas actas del Concilio de Aquileia, que es del siglo IV, siglo V, es uno de los códices pues, más antiguos que se conservan y que pues, nos conectan ahora sí que directamente con estos personajes, ¿no? Saber que hay algunos, 2 o 3 ejemplos más, en el caso de Casiodoro también, sabemos con una certeza grande o casi absoluta que las glosas o que los textos que tenemos en esos manuscritos supervivientes son de la mano de estos que llamamos padres de la iglesia o de personajes directamente relacionados con ellos, ¿no? Entonces, la arqueología, la codicología y el estudio de los objetos culturales pues nos aporta también algunos elementos interesantes al estudio de los padres. Adelante, por favor, Adrián. Vamos a ese apogeo llamada Edad de Oro de la patrística. Hay una Edad de Oro de la patrística griega, de la patrística latina. Se ubica en esa segunda mitad del siglo IV. Adelante, Adrián. A ver, eso. Segunda mitad del siglo IV, primera mitad del siglo V, donde encontramos pues esto a los amigos enemigos. Ya les pasaré un artículo que tengo sobre Jerónimo, amigo de sus amigos y enemigo de sus enemigos, y donde Jerónimo y Rufino, compañeros de universidad, a ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Ok. Entonces, con discípulos, Rufino y Jerónimo, ya lo explicaremos con más detenimiento, pues son dos, pues eso, amigos, traductores que después se hacen monjes y que después acaban enemistados, y pues son los salvadores y los verdugos, ni más ni menos que del Adamancio, porque debido a que ellos protagonizaron la primera llamada controversia origenista que vimos en el semestre anterior, pero también mencionaremos en este, pues gracias a que ellos tradujeron las obras de Orígenes, las conservamos en latín. Y desgraciadamente por la pelea que hicieron, se generó un ambiente que después dura más de 100 años,
y que termina o sigue con la segunda controversia originista y la tercera, y conlleva a lo largo del tiempo a esa sospecha y a esa condena y a esa destrucción explícita, sistemática y ordenada con edictos imperiales de las obras de Orígenes. A pesar del error de estos amigos latinos, pues gracias a sus obras, y que después pues, permanecen por ahí bien escondidas en el vivario de Casiodoro, que es el monasterio de Casiodoro, ubicado en Calabria, que es uno de los lugares a los que se puede ir, no he ido, ¿no? Pero se podría ir a disfrutar en las paredes o en las ruinas o en los museos, junto con Monte Cassino, que también nos va a salir adelante con Benito, o el Vir Benedictus, porque probablemente no sabemos su nombre, pero le llamamos Benito de Nursia. Pues sin duda a alguien que se apasiona por la tradición clásica y los padres de la iglesia, pues son esos templos, santuarios, lugares de culto, donde pues saber que en esos lugares se salvó la cultura antigua y se sembró la semilla de la cultura occidental, pues es algo de verdad interesante y apasionante. Pues bueno, y Ambrosio, como decíamos, el prefecto converso y después gran obispo de Milán, debajo de la grandísima actual catedral o duomo de Milán, y que en la misma plaza, en una de las esquinas, está la pasarela de la moda y las tiendas de los grandes diseñadores italianos. Pues ahora sí, como decíamos, todo depende de qué interés tengamos, pero si entramos en la catedral de Milán, inmediatamente giramos a la derecha, veremos una puertita que casi si no sabes que está ahí, no la ves, y ahí accedes al subterráneo de la Basílica de Milán para ver el bautisterio de la Basílica Paleocristiana de Milán, donde Ambrosio de Milán bautiza a Agustín de Hipona en la Pascua, la noche de Pascua del 385-386. Un poquito por el calor, no recuerdo bien la memoria, pero por ahí está en nuestros apuntes y escritos. Como sea, ahí tenemos juntos a estos personajes que se conocieron, que vivieron y que incluso pues, podríamos decir que el padre espiritual en parte, porque tiene varios padres espirituales, Agustín de Hipona, pues sería Ambrosio de Milán. Y luego después del gran, el águila de Hipona o el monstruo de África, que así se le suele apodar a este personaje, Agustín de Hipona pues tiene ese conjunto de discípulos, que se llaman los agustinianos, de África y Galia. Entonces, si alguien se llegó a animar realmente con el tema del spoiler del baúl de la película de Franco Nero, pues ahí está poquito y parte de la respuesta, ¿no? O sea, gracias a la transmisión, a la salvación de esos libros que se embarcan probablemente o seguramente hay que escribir bien un artículo, una tesis, y que tendría bastante éxito, no digo que sería como la obra, ¿cómo es? Del laberinto de Junco, ¿no? Esta obra que causa, recuérdenme el nombre de la autora, que habla así de toda la literatura, de bibliotecas antiguas y literatura clásica, ¿cómo es? Esta autora española, ¿sí la ubican? ¿No les suena mucho? Laberinto del Junco o algo así, ¿no? Creo que es Irene Vallejo. Esto, perdón, sí, es que como les digo, por el calor no estoy tan lucido al 100%. Sí, pues bueno, había que hacer una tesis doctoral así, con ese estilo de Irene Vallejo, y después yo creo que es la biblioteca de Agustín, ¿no? O el cofre de Agustín. Y pues bueno, las obras de Agustín de Hipona se conservaban en copias dobles, una en la biblioteca de Hipona y otra en la biblioteca de Tagaste, y probablemente los baúles
son transportados, uno a Italia, no sabemos exactamente, bueno, sí se puede saber, es lo que les digo que hay que terminar de investigar. Sí, la biblioteca de Tagaste termina en Italia y la otra, la de Hipona o viceversa, termina en las Galias. Y estos señores, los agustinianos, son los que, bueno, algunos vivieron con Agustino, lo conocieron como Coduldeus, pero después, pues ya lo vemos, ¿no? Lerín, Sarles, Marsella, pues sobra decir que son personas de las Galias, y Coduldeus, pues tenemos ahí exiliado en Neápolis, o sea, en la actual Nápoles, incluso en eso, en las catacumbas de Nápoles, está la tumba de Coduldeus, uno de los 400 obispos católicos exiliados después de la muerte de Agustín de Hipona y la caída de la provincia de África a mano de los vándalos. El periodo del reino vándalo del 430 al 530, hasta que el general Bonifacio los derrota en una batalla naval, o bueno, toda esta cuestión de ya la dominación bizantina y esto, ¿no? El imperio de Occidente o lo que no quedó y el imperio de Oriente, ¿no? Y pues por ahí están ellos y pues bueno, ese trabajo podría conjuntarse porque tenemos las obras de ellos que van en torno a esas dos bibliotecas, ¿no? La de Hipona y de Tagaste, al final cuál y cómo y qué baúles se salvaron y hasta dónde fueron, ¿no? Interesantísimo, también puede ser la novela, El manuscrito perdido o El monje ladrón, porque la primera edición del De Trinitate o el De Trinitate no acabado se lo roban a Agustín de la biblioteca y después el arrepentido termina devolviéndolo, pero eso provocó que haya una doble transmisión textual del De Trinitate, ¿no? Y cosas más interesantes que veremos más adelante. Pues bueno, así que esto de los padres de la iglesia tiene mucho jugo que exprimir y disfrutar, y no es tan caro como el limón en estas fechas, así que exprimámoslo y disfrutémoslo. Adelante, por favor, Adrián, ya casi vamos a acabar. Tenemos dentro de estos periodos de apogeo, si quieres ir recorriendo un poquito a la derecha, Mario Victorino, el Ambrosiaster en relación con este Ambrosio. Mario Victorino y Ambrosiaster aportan muchísimos conocimientos en el campo de la exégesis latina y el estudio de la exégesis griega, la influencia de Orígenes en Ambrosio, y que prácticamente varios de los libros de Ambrosio no son otra cosa que traducción de las obras de Orígenes, el bilingüismo de Ambrosio y prácticamente pues, de todos estos autores, y ese mito historiográfico de que si Agustín sabía griego, pues Agustín es como nosotros. Una cosa es que estemos en letras clásicas y tengamos que estudiar latín y griego, y que lo tengamos que saber porque hay que acreditar las materias, y otra cosa es que nos guste. Y al final, como cualquiera de estudiante de letras clásicas, a Agustín probablemente no le gustaba el griego, pero no es que no lo supiera, y era muy destacado en latín. Y bueno, eso se demuestra por artículos, por estudios. También podría ser su trabajo ¿no? ¿Le gustaba o no le gustaba el griego a Agustín? Con 3 artículos podemos obtener la respuesta. Entonces, ¿o sabía o no sabía griego Agustín? La verdad es que sí sabía, como también esa gran controversia de si sabía o no sabía bien hebreo Jerónimo, y una de sus obras más tardías nos da las sorpresas más grandes, y hay una tesis doctoral de magnífica calidad que en el comentario a Jeremías y en las cuestiones se demuestra que Jerónimo sí estaba, como se dice en italiano, empadronito, o sea, era, pues, había pasado por los exámenes de suficiencia y sí era
un buen conocedor de las lenguas, por tanto, estaba en grado, tenía competencia, como decimos nosotros ahora, de traducir del hebreo al latín, consultando los textos griegos, como él y todos los traductores del texto bíblico a lo largo de toda la historia han tenido que hacer. No se puede traducir el texto hebreo al latín directamente, ya lo explicaremos, y también, pues de hecho, en el campo de los estudios bíblicos hay que tener siempre en cuenta el estudio de todas las lenguas bíblicas para hacer las traducciones. También en el caso de los padres de la iglesia tendríamos que consultar a veces las posibles versiones latinas o griegas o hasta coptas, sí, son limitantes, pero bueno, se pueden hacer sus suplementos o sus parches, pero es necesario el conocimiento de estas lenguas. Orosio, ese hispano aventurero, mochilero, que se va con Agustín y que, pues, Agustín, para quitárselo de encima y para que haga una cosa muy buena, le manda escribir esa famosa historia, versus paganos y otras cosas que también nos deja Orosio de testimonio de la cultura antigua y cristiana del periodo. Y bajamos, por favor, Adrián, ya estamos aquí para terminar. Sí, la decadencia, muy importantes, todos son importantes, pues qué decir, León Magno, Boecio, ahí está, el Vir Benedictus, solamente pongo la regula, pero hay cosas interesantes. Gregorio Magno, también ahí tenemos la Moralia en Job y la Regula Pastoralis, los diálogos, prácticamente la Moralia y los diálogos son dos de las obras de Gregorio Magno que más influencia tienen en la literatura medieval y teológica de la Edad Media hasta la Edad Moderna, así que también da para mucho, y pues un grande, el hispalense. Isidoro, obispo de Sevilla, también uno de esos custodios y de nexos o de links, o como queramos llamarlo, entre la cultura antigua y la cultura medieval y hasta nosotros, ¿no? Quien hemos tenido la experiencia de tener en nuestras manos las etimologías o la historia de los godos, sus crónicas, ¿cuál es la otra? Las sentencias, ¿no? Pues sabemos que son parte esencial, pues, de muchas cosas, ¿no? De historia, cultura, latín, español y muchas cosas muy interesantes. Libros de cabecera que se pueden poner en la biblioteca. No sé por qué al final, en esta colección, estas colecciones de hebreos, de esas que ven todavía, nunca se ha incluido a Isidoro, ¿no? Hace poquito, una doctora española, creo que habrán aprovechado algunos de ustedes, y si no, vamos a contactar a alguna de las maestras doctoras del seminario de retórica, a ver si nos conceden. Espero que se haya quedado grabado por ahí, o en algún lugar ese curso que dio esta doctora de Salamanca sobre Isidoro, muy interesante. No sé si alguno supo acerca de ello. Salve supo acerca de ello. Podemos bajar un poquito bien ya para terminar. Ahí, eso, el gran Casiodoro, Gregorio de Tours, pues Casiodoro también, el senador, con esa idea de biblioteca vaticana que le propuso al Papa y que no pudieron concretar, entonces pues eso se escapa, se va a su tierra, allá en el sur de Italia, Calabria, y allá tenemos el vivarium, y por grandísimos códices de los clásicos, de los padres, cosas importantísimas, interesantísimas. Bajamos pues, Adrián, y aquí lo de la poesía que les decía, estos autores, poetas latinos, casi como poetas cristianos griegos. Próspero de Aquitania tiene unas obras muy interesantes. Esto da para una licenciatura
maestría, doctorado, lo que queramos. Creo que no hay trabajos al respecto, y si no, ilústrenme, por favor, en la facultad sobre estos padres, o bueno, digo, sobre Próspero. Hay cosas interesantes de tesis de licenciatura, de compañeros, compañeras de ustedes, en nuestro colegio, en nuestra carrera, nuestra carrera de letras clásicas, sobre algunos padres de la iglesia, Nomo de Panópolis, aunque había tesis que les mencioné el semestre anterior. Pero bueno, hay ideas que no hay que dejar en saco roto, como se dice, ¿no? Ausonio, también muy importante, Cubenco. Pasamos, ahí está. Sí, y los centones virgilianos, como les decía, el de Proba, pero también está este autor Pomponio, y luego esos dos probablemente anónimos o no identificados de Verbi Carnazione, el de Eclesia, y que la poesía centonaria es interesante, muy revalorada, y de los veteranos que se acuerdan que les contaba el tema de este tema de la poesía, de temas patrísticos, porque mi tesis doctoral es fuentes patrísticas del pensamiento religioso hispano del siglo XVI, o sea, ver cómo utilizaron Alonso de la Veracruz, o de Molina, o Juan de Zumárraga, Maturino Gilbert o Bernardino de Sahagún, a los padres de la iglesia, y hay una cuestión de una cierta influencia, o un parecido muy, muy, muy interesante, o un rasgo de elementos centonarios en una obra muy interesante de Bernardino de Sahagún que se llama La Salmodia Cristiana. Ahí lo tenemos, y bueno, pues ya pasé el examen de candidatura la semana pasada, y sobre eso no me criticaron, no me regañaron, no me corrigieron los doctores, así que creo que o no lo leyeron o les gustó. Entonces, pues, si alguien quiere también estas cosas, como les dije, padres griegos, hay temas que no puedo hacer un seminario de investigación, pero si quieren temas para sus tesis o artículos, o que cuando yo ya pueda, o si conocen a alguno de los profesores de la facultad, digo, yo sé de algunos, no he podido porque he tenido muchas cosas, pero si saben que alguien quiere tener esto y está en facultad, pues hacemos un papit o lo que haga falta sobre esto, porque son cosas que están muy interesantes. Les pasaré en su momento la bibliografía. Hay en la universidad, una universidad de Buenos Aires, tiene en su colección de publicaciones ya 3 monografías sobre la poesía centonaria. Entonces, no son temas marginales, no son temas raros que se le ocurren a un profesor raro que está transmitiendo desde el jardín de su madre en Mérida hablar, sino que son temas de estudio de universidades, centros de estudio a nivel mundial. El centón de Proba ha sido muy estudiado en los últimos 30 años y tiene cosas muy interesantes. Así que no solo porque pues lo estudiamos en su momento, les digo, ya les paso el artículo. Si alguien ya quiere trabajar sobre esto, me lo dice, y eso, tampoco pasa nada si dos personas quieren trabajar sobre un mismo autor, no hay ningún problema. Y pues bueno, para decir que cumplimos, faltan 4 minutos para las 2, así que listo, pues ahí lo tienen. msantiagoflores@filos.unam.mx. En cuanto creemos el grupo de WhatsApp, pues van todos estos materiales. Entonces apúntense, por favor, el correo, si no tienen acceso conmigo, pero sí lo tienen porque ya tienen el link de Zoom, o sea, significa que lo vieron en el aula virtual o me contactaron personalmente. Y pues bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Grupo de WhatsApp o grupo de Telegram? Queda abierto el micrófono. Adelante. Digan qué preferencia tienen. Yo pienso que como ya hay uno hecho de WhatsApp, si alguno Ajá. objeta,
A favor de Telegram, creo que WhatsApp sería como lo más sencillo, práctico. Bueno, entonces, democracia invertida o como quieran que lo llamemos. ¿Alguien quiere defender a Telegram o nos vamos por el estatus establecido? También prefiero WhatsApp. Ok, Israel. ¿Alguien más? Carla, WhatsApp también, perfecto. Pues bueno, entonces, pues sí, nos quedamos por WhatsApp. Entonces, les voy a dictar mi teléfono, por favor, si lo quieren apuntar. O bueno, sí, se los pongo. Bueno, lo dicto y lo pongo en el Google Classroom. 55 46 40 33 56. Entonces, en el transcurso del día de hoy, me escriben un WhatsApp, maestro, soy el alumno, nombre y apellido, soy la alumna, nombre y apellido, y tengo que hacer la purga del grupo establecido, nos quedamos con los veteranos e introducimos a las nuevas personas que, bueno, los alumnos, alumnas que se incorporan a prosistas latinos, patrología latina. Lo hacemos de este modo y como pues ya lo sabemos, va a ser muy, muy fácil porque ahí ya les voy pasando cosas. Si alguien me quiere decir, pues ya inscríbanlo en comunicación privada, en WhatsApp o en el Classroom o en el correo. Maestro, no van a ganar autores. Como ya les dije, si 5 quieren trabajar sobre Foroban, pues acabamos después recopilando todo y a ver cómo lo publicamos como sea, ¿no? Porque tener un ICBN no es una cosa del otro mundo y lo publicamos en Amazon, ¿no? Hacemos lo que queramos, ¿no? Así que, pues adelante. Si quieren, pues tenemos a gigantes, Jerónimo, Agustín, como ya dijimos, Ambrosio, Gregorio, Casiodoro, o sea, sobra el campo. No puedo hacer más, no puedo promocionar más a estos padres de la iglesia porque ellos solos tienen esa fama ganada y la trascendencia de su nombre y su memoria a lo largo de los siglos y una indudable, también lo digo, invaluable herencia a toda la cultura en el mundo hasta nuestros días. La huella de ellos, como la de los clásicos, como la de muchísimos autores, ¿verdad? Desde nuestros poetas náhuatl, o otomíes, o tarascos, y los autores novohispanos y tantas cosas, pues todos han dejado una huella y nosotros también podemos hacer eco de sus voces, de su palabra, para que se escuche y no se quede muda, para que hable por nosotros. Gracias a todos. ¿Algún comentario, alguna cosa? O pues el micrófono queda abierto y nos decimos adiós, hasta luego y nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, adelante. Maestro, ¿yo puedo hablar con usted ahorita unos minutitos, por favor? Sí, ¿tu nombre? Soy Virenka. Virenka, adelante, sí. Sí. Pues, Adrián, ¿puedes finalizar la grabación?